Bienvenidos a un video más de Docente Comunicativa Tecnológica. Esto va para los estudiantes del quinto grado de educación secundaria, curso de comunicación. Bien, iniciamos esta semana con la penúltima experiencia de aprendizaje número 8. Y para esto vamos a plantearnos la siguiente situación. Las múltiples celebraciones existentes en nuestro país con muestra de nuestra diversidad y se expresan en las festividades, la gastronomía y las costumbres que promueven el encuentro y el enriquecimiento cultural, así como la cohesión social. Por otro lado, se observa que el incremento de la cantidad de desechos y materiales contaminantes que se generan durante las festividades podrían atentar contra la conservación del ambiente y el cuidado de la salud. Desde tu perspectiva de estudiantes a punto de graduarse y de asumir mayor responsabilidad ciudadana, te proponemos responder el siguiente reto. ¿Cuál es tu postura frente a la contaminación ambiental y el riesgo de salud que generen los residuos que se producen en las festividades? Bien, para esto vamos a iniciar con la experiencia número 8. Asumimos una postura respecto a la contaminación ambiental y el cuidado de la salud en el contexto de las festividades. Bien, esta experiencia tiene 4 actividades. Vamos a hacer la número 1, que es leemos un ensayo argumentativo. Y competencia que vamos a desarrollar es lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Bien. Comentemos qué idea te da el título. ¿Conoces alguna situación relacionada al título del texto? Bueno, la idea que te da el título es que se hablará de una tarea pendiente de la educación escolar, que es respetar los derechos del autor. Bien. Vamos a revisar el texto y vamos a ver el título, que es El respeto por los derechos del autor, tarea pendiente de la educación escolar. Bien. Para leer estos textos, vamos a ver ahí, subrayar, hacer el subrayado y buscar las ideas importantes. Primeramente, vamos a ver cuántos párrafos hay en esta lectura y luego vemos el tema y poco a poco sacando las ideas principales de cada párrafo. Bien, hemos considerado por ahí algunas ideas. Por ejemplo, es necesario poner mayor énfasis en que los estudiantes los acaten cuando elaboren trabajos escolares. Otra idea que he podido resaltar ahí: resulta evidente que los trabajos que se realizan durante la vida escolar constituyen una excelente oportunidad para aprender a respetar los derechos del autor. Y siguiente idea: los trabajos académicos que se asignan con frecuencia en la educación superior tienden a seguir una misma estructura. Bien, y en el siguientes párrafos hemos tratado de ver por ahí algunas ideas. Por lo general, la exigencia y rigurosidad en el tratamiento y evaluación de fuentes de información a nivel escolar suelen ser baja. Otra idea: todo parece indicar que los estudiantes asumen que si una obra está publicada en Internet, la pueden utilizar libremente. Y vemos por ahí, hemos subrayado algunos sustantivos, algunos por ahí frases importantes. Y vemos que está la bibliografía y en conclusión hemos tratado de ver por ahí una frase: el respeto por los derechos del autor es un asunto fundamental en la producción de textos académicos en la educación superior. Su práctica debe fomentarse desde la educación escolar. Bien, vamos a ver primeramente el tema. El tema es el asunto del texto y se puede expresarse a través de una palabra o una frase breve. Todos los textos presentan un tema. No afirma ni niega. Se observa por la repetición de las palabras del texto. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿de qué trata el texto? Bien, entonces ahí vamos a responder las preguntas después de leer
la lectura, ya que lo hemos hecho. La primera pregunta, ¿qué tema o temas trata el texto? Una posible respuesta es, trata de la enseñanza del respeto de los derechos del autor en la educación escolar. En la pregunta número 2, según el texto, ¿cuáles son los errores en los que incurren los estudiantes durante la etapa escolar al elaborar sus trabajos? Bien, ahí hemos tratado de ver, la mayoría de estudiantes copian párrafos o textos del internet sin citar la fuente. Es bueno que ustedes pongan ahí la bibliografía del autor. Los estudiantes no colocan bibliografía en sus trabajos o actividades escolares. En la tercera pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones que brinda el ensayo? Los estudiantes deben desarrollar habilidades intelectuales y creativas para que realicen sus propias creaciones y no utilizar las creaciones de otras personas en sus tareas o actividades escolares. Otra recomendación, los estudiantes deben conocer la importancia de las diferentes normativas referidas a la protección del autor, para que ellos puedan citar y colocar la perspectiva bibliografía en sus trabajos. Como cuarta pregunta, como estudiante, ¿por qué tenemos que respetar los derechos de autor? Se tiene que respetar los derechos del autor, ya que cada autor tiene sus propios argumentos, posturas y su propio estilo de creación. Bien, una vez que hemos sacado ya el tema, en este caso trata de la enseñanza del respeto de los derechos del autor en la educación escolar, vamos a ver que este texto es un ensayo, ¿no? El ensayo es un texto en el que el autor transmite su punto de vista, o sea, su opinión sobre algún tema. Es indispensable tener fundamentos y conocimientos sobre el asunto, así como argumentos respaldados por fuentes muy confiables. El propósito es persuadir o convencer al público. En la estructura vamos a ver que tiene una introducción, tesis, un desarrollo cuerpo argumentativo y una conclusión que se reitera la tesis. En la introducción o tesis vamos a ver que es la idea fundamental en torno a la que se reflexiona. Puede aparecer al principio o al final del texto y es muy importante que la tesis esté bien formulada con claridad. Vemos que en el desarrollo cuerpo argumentativo, vemos que es un argumento, es una razón que respalda la validez de una tesis. Si queremos convencer al lector de que nuestra tesis es válida, la demostración dependerá del argumento o conjunto de argumentos. Y por último tiene la conclusión que se reitera la tesis, ¿no? Y también el ensayo es un tipo de texto, ya saben que es argumentativo. Bien, vamos a ver unas citas textuales que trae siempre los ensayos. Una cita textual es la mención de una frase dicha por otra persona dentro de un discurso propio y su función es darle veracidad y validez a la información, pues las citas por regla general pertenecen a especialistas o autoridades dentro de un tema en específico. Al citar fuentes en el texto, el estilo de APA emplea el método autor-fecha que permite al lector encontrar fácilmente esta referencia en la bibliografía. Es decir, siempre que parafrasees un concepto o idea ajena, debes incluir el nombre del autor y la fecha en que se publicó este contenido. Bien, ahí hay las competencias transversales son fundamentales en el desempeño laboral de los informáticos cada día que cobran mayor relevancia a la hora de postular un empleo, por lo que resulta de gran importancia en el derecho de estas en las distintas instituciones de educación superior a este. Ahí es un conector y palabras que introducen la cita. Y donde dice fue en salida 2014, eso viene a ser la cita. Con énfasis en el autor se presenta el apellido de este antes de formular la cita. Fuensalida es el autor, ¿no? Su apellido.
Señala en el caso de la informática, destaca la valoración, ¿no?, actual sobre los ingenieros informáticos. Estos poseen una mayor buena información técnica, pero evidencian debilidades en el desarrollo de ciertas competencias transversales. Eso viene a ser la cita textual, es decir, la idea extraída explícitamente de un documento. Y bien, tomemos en cuenta que las personas tenemos diversos puntos de vista sobre distintos temas o sucesos. Estos planteamientos en marco de la teoría de la argumentación se llama tesis y pueden formularse como opinión, postura o valoración. Para que puedas defender o desarrollar una tesis debes contar con argumentos. Un argumento es una razón que respalda la validez de una tesis. Recuerda que si tu intención es convencer al lector o interlocutor, si se trata de una situación de comunicación oral, de que tu tesis es válida, la demostración dependerá del argumento, conjunto de argumentos que utilices. Y así analizamos, hemos leído un ensayo, ahora veamos cómo se citan las fuentes que ha utilizado el autor, qué datos se consideran para mencionar las fuentes en un ensayo. Al citar fuentes en el texto al estilo APA, emplea el método autor-fecha, que permite al lector encontrar fácilmente esta referencia en la bibliografía, es decir, siempre que parafrasees un concepto o idea ajena, debes concluir el nombre del autor y la fecha de que se publicó este contenido. A continuación podrás leer ejemplo: la entrevista en profundidad ha demostrado ser un método fiable. Fernández, 2010, ahí está el apellido del autor. En el ensayo podemos encontrar las siguientes referencias: Molina y otros, 2011, Macabe, 2001, fecha que fue publicada. Y luego vamos a hacer el reconocimiento de la postura del autor. Después de leer el texto, emplea el siguiente cuadro que nos presenta la estructura de un ensayo. Luego se completa el cuadro, compártelo con tu profesor para que pueda brindarte apoyo y retroalimentación. Primeramente vamos a ver cuál es el título. El respeto por los derechos del autor, tarea pendiente de la educación escolar. Ese es el título. ¿Cuál es la opinión del autor, o sea, la tesis? Es necesario poner mayor énfasis en que los estudiantes respeten los derechos del autor en la producción de textos académicos escolares. Vamos a ver su postura. A favor. ¿Por qué se debería enseñar a respetar los derechos del autor? Las tareas realizadas en la escuela son fundamentales para que los estudiantes aprendan acerca de las normativas respecto a los derechos del autor, por lo cual, con este aprendizaje ellos podrán asumir que la información de otros autores se pueden utilizar de manera adecuada siempre y cuando incluyan las respectivas citas y bibliografías en sus trabajos. En contra, la mayoría de estudiantes no tienen valores éticos para regirse a las normas del derecho del autor en el momento de elaborar sus propias producciones, ya que en la educación básica no se les exige mucho y no se les evalúa las fuentes bibliográficas de los trabajos escolares, y además los estudiantes no reciben la enseñanza adecuada a este tema. ¿Cuál es su conclusión? En conclusión, a los docentes se les debe capacitar y actualizar con las diferentes normativas de derecho del autor para que ellos puedan enseñar a sus estudiantes para que no plagien las producciones de otros autores, y que se debe respetar las creaciones o producciones de otros. Si tomas un párrafo, texto o cualquier producción de cualquier índole, puedes utilizar y le vas a colocar las citas y bibliografía correspondiente en los trabajos académicos que elaboran y desarrollarían en la educación básica, regular y superior. Bien, evaluamos nuestros avances. Ahí está la lista de cotejo. Van a colocar la X en el recuadro correspondiente. Luego escriben las acciones que realizarás para continuar mejorando sus aprendizajes. Ya saben que la competencia es leer diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Los criterios de evaluación es: obtuve información del texto sobre los derechos del autor, una tarea pendiente en la educación, y logré identificar el tema y las ideas principales, además de la intención del autor. Si lo lograron, ponen una X, y si no, en proceso de lograrlo, o qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes. Segundo criterio, deduje el propósito comunicativo y la intención del autor del texto. Tercero, relacioné y establecí la relación entre el contenido del texto y el problema a resolver que se presenta en la situación significativa. Y por último, identifiqué la postura del autor y sus argumentos. Bien,
Chicos, la clase ha terminado. Ahora les toca a ustedes cumplir con su reto. Muchas gracias.